Buenas tardes para todos. En esta presentación vamos a hablar de la identificación y conceptualización de los contratos privados y públicos en Colombia. Mi nombre es Laura Catalina Duque Rivera y vamos a hacer esta presentación con mi compañera Olga Lucía Vicente García. Somos del curso de contratación pública y privada de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En esta diapositiva vamos a hablar de las diferencias entre contrato público y privado, en donde el contrato público es celebrado directamente con el Estado. La selección de contratistas se escoge por medio de licitación pública. La pauta para la contratación es más compleja, puesto que requiere de trámites con el Estado y requiere inscripción en el primer registro único de proponentes, el RUP. Tiene como propósito un beneficio social o desarrollar una obra que beneficie al Estado. Y por último, en cuanto al capital, la contratación es realizada por intermedio de entidades del Estado, por lo que los inversionistas son el Estado o mediante inversión mixta, que es pública y privada, o sea, se utilizarían ambas. Y para el contrato privado sería es un acuerdo entre dos partes jurídicas o partes naturales. La selección de contratistas se escoge de acuerdo con las necesidades propias del contrato, preferencias de las partes o capacidades y beneficios ofrecidos por el contratista. La pauta para la contratación es más sencilla y se realiza directamente con las partes. Su propósito es dar un beneficio propio de una empresa. Y por último, en el capital, la contratación es privada, por lo tanto sus inversionistas son particulares y esta inversión se realiza con capital privado. Ahora vamos a hablar de las partes de contrato público y privado. Se tiene en cuenta que como mínimo son dos partes, las cuales son órgano de contratación, que es quien inicia el proceso de contratación para el sector público, a la entidad gubernamental, y para el privado es la persona natural o jurídica. La segunda es contratista, que puede ser una persona natural o jurídica propio del territorio donde se hará el contrato. Hablamos de un contrato que es un acuerdo entre dos partes. Es un documento, se explican las condiciones, las cláusulas y datos que ambas partes han acordado previamente. En el caso de la compra de un bien, también aparece el precio. Finalmente, el documento es firmado y las personas afectadas y así manifiestan su consentimiento. Y ahora hablaré de los principios del contrato, que estos están ligados con base por la Constitución Política de Colombia. En el contrato público está el principio de transparencia, el principio de economía, el principio de responsabilidad, de planeación, de la selección objetiva, de publicidad, del debido proceso y de imparcialidad. Y en el contrato privado podemos ver el principio de buena fe, de autonomía privada, de fuerza obligatoria del contrato, de efecto relativo del contrato, de enriquecimiento sin causa, de costumbre, de eficacia y de sociabilidad. Tipos o clasificación de contratos. Está el público y privado, que es el tema que estamos hablando. Entonces, en el contrato público encontramos el contrato de obra, que son contratos de obras que se celebran con entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y en general para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles. Está el contrato de consultoría, que son contratos que se celebran en las entidades estatales, que son ya contratos necesarios de la ejecución, o sea, que se contrastan solo para esa necesidad, que es la consultoría ya sea de alguna inversión de proyecto o diagnósticos, estudios de diagnóstico. Están los contratos de prestación de servicio, que son unos contratos que se celebran con las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración y funcionamiento de la entidad. Y están los encargos fiduciarios y fiducia pública. Con estos contratos de fiducia pública
cuando así se autoriza por la ley, la Asamblea Departamental o del Consejo Municipal, según lo inasequible ante la Corte Constitucional y la sentencia 086 de 1985, contratos estatales. Y el contrato unilateral, que es un contrato privado, que es un contrato donde se obligan las dos partes, que se contraen alguna, entre las dos partes contraen alguna obligación, que están en el artículo 1496. Está el contrato bilateral, que también son dos contratantes donde se obligan recíprocamente, artículo 1496 también, y el contrato gratuito, que es un contrato que se beneficia de gratuito de beneficencia cuando solo tiene por objeto la utilidad de las partes, sufriendo la otra el gravamen. Artículo 1497. Contrato oneroso es cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes eh, con un beneficio, cada uno tiene un beneficio. Artículo 1497. Responsabilidad por incumplimiento de los contratos. Entonces, la responsabilidad está en el artículo 26, donde dice que los principios de responsabilidad son, el primero son los servidores públicos, están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de contratación, a vigilar y la correcta ejecución del objeto del contratado y proteger los derechos de la entidad. Los servicios públicos responderán por las actuaciones y las omisiones antijurídicas. Las entidades y los servidores públicos responderán si cuando hubieran abierto licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de condiciones, y las actuaciones de los servidores públicos estarán prescindidas por las reglas sobre administración de los bienes ajenos y por los mandatos postulantes que gobiernan una conducta ajustada a la ética, a la justicia. Tenemos las obligaciones por la contratación privada, que están regulamentadas por el artículo 1527, donde dice que estos contratos de obligaciones civiles y naturales, las obligaciones son civiles o meramente naturales. Civiles son aquellas que dan derecho por exigir su cumplimiento. También está reglamentada por el artículo 1528, donde la sentencia judicial que rechaza la acción intentada contra el naturalmente obligado no existe la obligación natural. El artículo 1494, donde dice que los recursos de las voluntades de las personas, como los contratos o convenios, ya de un hecho voluntario de una persona se obliga, como en la excepción de la herencia o legado en todos los cuasi contratos, ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona. Artículo 1524, es la causa de la obligación, donde la causa real ilícita es necesaria y expresada, la pura libertad o beneficios de una causa suficiente. Se entiende por causa del motivo que induce al acto o contrato, y por causa ilícita la prohibida por la ley o contrataría las buenas costumbres del orden público. Bueno, hablamos acá del principio de igualdad. El principio de igualdad se aplica en términos generales en la contratación pública y privada, dando mérito por igual a todos los participantes que se encuentran en la misma situación fáctica, o sea que no tienen desventaja y que no se puede, que ellos por igualdad deberían de conocer pliegos o deberían conocer las condiciones del contrato, sin recibir tratos discriminatorios ni cláusulas que los pongan en desventaja frente a los demás. El principio de interés general y particular. Bueno, este es un derecho fundamental de las participantes, aquellas disipaciones que la entidad no podrá incorporar o estipular cláusulas a diferentes proponentes de un mismo proceso de selección para evitar conflictos de interés o actos de corrupción, brindando oportunidades igualitarias a todos los participantes. Bueno, gracias. Esto era todo del tema que teníamos para exponer, que era contratación pública y privada.